¿Listo? Entonces, quería primero dejarles esta imagen para que vayan reflexionando para ustedes qué significa esa imagen. ¿Listo? Mientras ustedes van reflexionando sobre ella, yo voy a ir llamando a asistencia. Bueno, entonces, Germán vino. Germán, muy bien. Manuel Ignacio. ¿Vino? Sí, Manuel Ignacio. Germán Monroy. Bien. José Francisco. Presente. Laura Alejandra. Andrés Alberto. Jenny Alejandra. Brian. Daniel Orjuela. Laura Daniela. Daniel Camilo. Ya. Bueno, entonces quiero que ustedes, alguno, 2, 3 personas que intervengan y me cuenten para ustedes esa imagen que representa. Sí. Que todos tenemos derecho, ¿cierto? Que no importa la función que cumplan, pero todos tienen el derecho pues a trabajar y también pues a recibir los beneficios del trabajador. ¿Quién más? ¿Ninguno más? ¿No? Bueno, entonces, esa imagen, digamos que no muestra personas, ¿cierto? No nos muestra, digamos, los diferentes roles que puede tener un trabajador o los diferentes cargos. Nos muestra es como la herramienta que utiliza, ¿sí? Entonces vemos una pala, un computador, una escoba y la otra sería como un mouse, ¿cierto? Una cebollita, algo así. Entonces, esa imagen de cierta forma está representando la labor que realizan las personas en su trabajo. Entonces, no importa, como dijo Andrés, no importa el cargo que tengamos, la empresa donde estemos trabajando, las condiciones, digamos, el ambiente donde estemos trabajando, todos somos iguales, todos somos trabajadores con derechos, que es lo más importante. Entonces, digamos que esa imagen representa eso, todas las diferentes funciones que puede ejercer una persona en diferentes cargos, pero lo importante es que se tenga derecho. ¿Listo? Bueno, entonces se las voy a dejar ahí para que vayamos reflexionando el trabajo, pero tenemos que remontarnos un poquito y saber quién fue la organización, la entidad, la institución que dijo, venga, hay unos derechos fundamentales que los trabajadores tienen y que se deben respetar. Entonces, eso se remonta a mucho tiempo atrás. Se remonta tanto que vamos a el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién sabe cuándo se terminó la Primera Guerra Mundial? 1949. Esa fue la segunda. La primera 1939. 1914-1918. Fue la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esa Primera Guerra Mundial se dio en Europa, 2 bandos, en donde, digamos, había unos aliados, Francia, Estados Unidos, ¿sí? Y había otro bando que era Alemania y algunos países que estaban de acuerdo con las políticas de Alemania. Entonces, esa guerra mundial que trajo muchísimos muertos, muchísimas vulneración de los derechos humanos y de los derechos laborales de todas esas personas. Entonces, cuando esa Primera Guerra Mundial termina a través de un tratado. Se ponen de acuerdo y firman un tratado y dicen, caramba, vamos a terminar esta guerra. Ese tratado se llama Tratado de Versalles. Y ese tratado da inicio de algunas instituciones muy importantes para nosotros hoy en día. Entonces, en ese tratado primero se crea la Sociedad de las Naciones. ¿A qué se les parece a ustedes eso? A las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento se llamaba Sociedad de las Naciones. Hoy en día es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU. Y
Otro de los acuerdos que se incluyó en ese tratado fue la creación de una organización que protegiera los derechos laborales, que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la OIT, la Guerra Mundial termina, la Primera Guerra Mundial termina en 1918, el Tratado de Versalles se firma en 1919. La OIT es creada el 11 de abril de 1919. ¿Cuántos años tiene? ¿Se cuenta? 100 años. Entonces la OIT este año celebró el centenario y es una de las pocas organizaciones que se mantuvo a pesar de que años después se dio la Segunda Guerra Mundial, que fue más o menos como en 1945 más o menos, y que esa Segunda Guerra Mundial fue, digamos, que como una venganza de Alemania por todas las multas que le impusieron en este Tratado de Versalles. Como ellos perdieron la Primera Guerra Mundial, se le impusieron muchas multas, tenían que reparar, tenían que pagar una cantidad de dinero. Entonces, en ese momento aparece Hitler y digamos que él está en contra de que Alemania tuviera tantas consecuencias de esa Primera Guerra Mundial y inicia con la Segunda Guerra Mundial. Pero la Sociedad de las Naciones, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se desintegró, o sea, se acabó, mientras que la OIT nunca dejó de funcionar, a pesar de todos los problemas que hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, no dejó de funcionar. Por más de que la persiguieran, por más de que sometieran a algunas privaciones, ellos lo que hicieron fue ir cambiándose del lugar donde podían trabajar para seguir defendiendo los derechos laborales. Quizá pueda conformar una familia, que toda persona que es indicado de una falta no se le puede considerar que es culpable hasta cuando no se le demuestre con un debido proceso. Y hay un artículo muy especial en nuestra Declaración de los Derechos Humanos, que es el artículo 23, que hablará de ¿qué? Trabajo. Del trabajo. Entonces este es el derecho al trabajo. Y en ese artículo habla de que los trabajadores tenemos derecho a primero, elegir el trabajo voluntariamente, libremente. Nadie nos puede obligar a hacer un trabajo. Segundo, a que tenemos que tener una remuneración que nos permita cubrir nuestros gastos, pero también darle calidad de vida a la familia. Tercero, a que no nos pueden trabajo, que no puede haber diferencias de género. Y cuarto, a que tenemos derecho a asociarnos, a reunirnos y a conformar sindicatos para nuestra defensa ¿de qué? De nuestros derechos laborales. Entonces, ese artículo 23 es bien importante. Y miren, desde la Declaración de los Derechos Humanos nos están diciendo, ojo, trabajadores, ustedes tienen un derecho. Entonces, ¿por qué muchas veces vemos de que los trabajadores son los que siempre son los más vulnerados, los más castigados, los que nunca tienen un salario acorde a su actividad económica que realizan? Entonces es importante que nosotros eso lo conozcamos, porque ustedes van para el mundo del trabajo. Ustedes en 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses ya van a hacer sus primeras prácticas empresariales para muchos. Entonces es importante que usted conozca sus derechos para cuando usted sienta que está siendo vulnerado pueda solicitarlo de la mejor manera, sin pelear, simplemente hablando, llegando a un buen acuerdo, para que usted como trabajador se sienta a gusto en su trabajo y pueda producir al 100% y beneficiar ¿a quién? A las empresas. Porque es que nosotros somos la fuerza laboral de las empresas. De nada sirve una empresa que tenga 1000 máquinas, todas sistematizadas, robotizadas, si no hay una persona que vaya allá y le dé inicio, ¿cierto? Entonces el ser humano siempre va a ser necesario en el campo laboral. Y entonces es importante que ese ser humano, que es el que entrega su fuerza de trabajo, también sea respetado, también sea valorado, ¿cierto? Y que a veces encontramos que hay empresas que no respetan, que no valoran a sus trabajadores. Entonces, ya tenemos aquí como una pequeña historia de cómo nace la declaración de la OIT, que es la que formula entonces los derechos fundamentales en el trabajo, que son 4, ya los mencionamos.